Hola, buenas noches a todos. Eh, un saludo muy especial a cada uno de ustedes. Mi nombre es Gersaín Argüello. Soy enfermero especialista en atención hospitalaria y vamos, quítame del retorno de allá, pues. Y vamos a tener una clase muy especial hoy. Hoy vamos a hablar de transporte especial de pacientes. Sé que acá nos vamos a encontrar alumnos que estamos viendo el curso de COE, conductor de vehículos de emergencia con énfasis en ambulancia. Hay otros alumnos que están en el curso también conmigo en atención prehospitalaria y sé que también hay unos invitados del curso de gestión de riesgos de desastres. Pero qué bueno que nos estén acompañando hoy porque vamos a ver un tema muy interesante y muy práctico a la vida cotidiana y a la cotidianidad que es de las emergencias. Bien, ahora bien, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Sabemos qué es un conductor de vehículo de emergencia? ¿Quién quiere tomar la palabra? Sí, Santiago, adelante. Buenas noches. Un conductor de este tipo es una persona capacitada para conducir un vehículo de atención de algún tipo de emergencia, como por ejemplo una ambulancia, eh, u otro vehículo de atención prioritaria, como también de pronto, por ejemplo, el de los bomberos. Introducción al curso. Correcto. Bien. Eh, que vamos a tomar y traer el caso a colación o ejemplo, lo que sucedió el fin de semana con el atentado a un ser humano. Y no vamos a hablar ni de que seamos de izquierda ni que seamos de derecha. Y vamos a hablar qué sucedió en esa situación y vemos la importancia que tiene un conductor de vehículos de emergencia, conductor de ambulancia, ¿sí? Vemos la importancia que tiene la tripulación. Y de ahí que se ha hablado de tanto de lo que ha sucedido en el entorno de la atención prehospitalaria, pero lo vamos a tomar como un ejemplo, ¿vale? Eh, Voy a presentarme mi nombre, como les decía al principio, Gersaín Alejandro Argüello. Soy enfermero con una especialidad en atención prehospitalaria. Tuve la oportunidad de estar dentro de primero de la resolución 2003, lo que anteriormente se conocía como resolución única de habilitación, que hoy es derogada por la 3100 del 2019. He tenido la oportunidad de desempeñarme en muchísimo tiempo profesionalmente con este tipo de servicio habilitado, que es el servicio de transporte especial de pacientes. Y el servicio de transporte especial de pacientes trae una connotación especial, una connotación muy diferente, digamos que a cualquier otro servicio, como lo es cualquier otro servicio en habilitaciones en servicios de salud. Y ese servicio de transporte especial de pacientes eh, he tenido a lo largo de muchos años de tener la experiencia de ver cómo antes, desde la resolución 2003 a hoy la 3100, cómo se modifican el sistema de ambulancias, de vehículos de emergencia que hacen un papel tan importante y fundamental como es la ambulancia en Colombia. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a aprender qué es el rol, cómo nos ven en el sistema de emergencia a los conductores de ambulancia. Entonces, vamos a aprender sobre este tema tan importante. Para los que nos van a ver también, esta clase va a estar grabada para que los diferentes alumnos de los cursos de atención hospitalaria, de COE, no sé quién esté acá de lo conductor de vehículos de emergencia, pero va a ser una clase muy importante para ellos. Y vamos a traer a ejemplo y vamos a ver en el transcurso de esta clase lo que sucedió eh, con el hecho del atentado a un precandidato presidencial, a un senador. ¿Cómo fue la importancia que tuvo el servicio de ambulancias y ese protagonismo que se le dio a un conductor de ambulancia, que de hecho lo vimos en diferentes medios de comunicación dando entrevistas? ¿Hasta qué alcance tiene? ¿Dónde se puede llegar? Un segundo. Voy a pasar la diapositiva.
En este curso vamos a ver cómo esta misma normativa de la 2003 a la 3100, cómo nos da un contexto diferente, cómo nos profesionaliza y comienza a ver a los conductores de ambulancia como conductores asistenciales. Nos da un nombre ya mucho más profesional la norma y comienza a ver dentro de la resolución 3100 y todo lo que es la normativa, la 936, que regula todo lo que tiene que ver con los sistemas de emergencia médica en nuestro país, cómo le comienza a dar esa importancia al conductor asistencial. Nosotros desde CELAC Colombia hemos tenido la oportunidad de capacitar alrededor de un poco más de 5.000 conductores de ambulancia en nuestro país. Y eso lo tomamos con una responsabilidad de seguir trabajando, de seguir profesionalizando, a tal punto que uno de nuestros proyectos, esperamos que sea a corto tiempo, es lograr que los conductores de ambulancia también estén como una carrera técnica en Colombia, como un técnico laboral por competencias. Y es uno de nuestros objetivos, de nuestras visiones que tenemos. De hecho, cuando comenzó CELAC Colombia, comenzó siendo una idea que pensaba que íbamos a hacer una academia de conductores de ambulancia y hoy en día, eso hace más de 15 años que estamos profesionalizando. He tenido la oportunidad de pertenecer también a una institución muy bonita como es la Defensa Civil Colombiana. Y desde ahí tuve el privilegio de aprender a manejar desde hace muchos años, alrededor tendría yo unos 16, 17 años, de aprender a manejar una ambulancia. Y conocemos esos vehículos de ambulancia, desde los Land Rover que tenían los hospitales, los que tenían la defensa civil, que eran esas Toyotas que hacían la labor y la función de las ambulancias. ¿Cómo comienza la norma a profesionalizar hasta los vehículos y cómo comienza a mejorar el equipo técnico de las ambulancias a tener unos carros hoy en día tan modernos como los que hoy pues podemos muchos de ustedes conducir, muchos de ustedes apreciar o muchos de ustedes haber sido parte de un paciente? O también, acá tengo alumnos que hacen parte también del habitáculo, de la atención prehospitalaria, de la atención que hay que prestarle también al paciente. ¿Por qué este curso no es una capacitación más? ¿Por qué este curso no es una capacitación más? Porque lo que buscamos precisamente es eso, darle esa importancia y que el conductor de ambulancia hoy también sepa la responsabilidad que tiene cuando lleva la vida no solo del paciente, sino de su equipo médico, ¿cierto? Hoy en día, una ambulancia, porque podemos tener, de hecho, el mejor equipo médico, el mejor tecnólogo de atención hospitalaria, la mejor ambulancia equipada, pero si el conductor no tiene las cualidades, no tiene las capacidades para hacer muy bien su trabajo, seguramente ese esa respuesta a la emergencia que se requiere, seguramente va a tener un problema y no va a llegar a tiempo a ese procedimiento, ¿cierto? Por eso hoy en día el perfil del conductor asistencial en Colombia nos indica que ya cambia y lo tomamos como el conductor asistencial. Ya pasa de ser un chofer de turno, ya pasa de ser un conductor más, sino tiene que ser una persona que esté muy conectada y que conozca hasta la normativa. Yo he tenido conductores de ambulancia en algunas oportunidades donde desafortunadamente no conocen o que he llegado a trabajar y he detectado que hay conductores de ambulancia que no conocen ni siquiera el inventario que debe tener un vehículo. Y cuando hablamos del inventario que tiene que tener un vehículo, las ambulancias por la normativa 3100 tienen que tener un inventario especial. Y ese inventario especial lo que nos hace es precisamente que tenga los mecanismos y las herramientas, los vehículos de emergencia necesarios para atender cualquier tipo de siniestro. Pero por eso es allí la importancia que los conductores, usted conductor de ambulancia, debe tener. Cambiar la diapositiva. Entonces, hablábamos que es el COE. Y el COE precisamente es el conductor del vehículo
tan importante que lleva esperanza a un centro asistencial. Veíamos de nuevo el caso del senador que hirieron en la ciudad de Bogotá, cómo precisamente ese vehículo llevaba esa esperanza, cómo ese vehículo en ese momento de tribulación, donde las personas temblaban, el equipo médico, el equipo de una ambulancia logra, un segundo que me va a descargar el equipo, logra precisamente atender el hecho desafortunado que estaba sucediendo. Y es ahí donde la asistencia se ve. Yo hice un video hace poco donde debatía y rechazaba la poca experiencia o la falta de preparación que tienen los organismos de primera respuesta de seguridad, porque desafortunadamente en el hecho que vimos y que es de conocimiento público, se vio realmente muy poca preparación para la atención de un paciente con una herida por proyectil, un paciente en trauma, y realmente se percibió muy poca atención por parte de los organismos. Y es ahí donde el conductor, de hecho, debe planificar hasta la ruta. Es una de las entrevistas que veíamos al conductor, no sé qué, alguien de pronto tiene la mano levantada. Segundo. Veíamos al conductor cómo indicaba en una de las entrevistas cómo planificó rápidamente su ruta y cómo rápidamente trabajó con el equipo de asistencial, que era su compañera auxiliar de enfermería, cómo lograron estabilizar ese paciente. Entonces, gracias a a ese entrenamiento, a ese conductor, a ese COE que tenía la capacitación necesaria, sus competencias actualizadas, lograron atender ese paciente. ¿Qué hace un COE? Lo que hablamos, evaluar rutas, asegurar condiciones del vehículo. Mira, algo muy importante, y eso hoy en día, de hecho, ya se volvió normativa, que son los planes estratégicos de seguridad vial. Un vehículo de emergencia debe tener unas condiciones óptimas, y no solo en la parte mecánica, sino debe también cumplir con unos inventarios establecidos, y ya lo tiene la resolución 3100, desde pinzas, desde equipo de respiración, desde equipo de inmovilización. Y esto hace precisamente que los vehículos deben estar siempre en unas condiciones óptimas, y el conductor del vehículo es la persona responsable que debe, siempre que sucede algo especial, un accidente desafortunado, que de hecho la tasa de accidentabilidad de los vehículos de emergencia es supremamente alta. Y siempre debe haber un responsable, siempre hay un responsable de cuando hay un hecho, cuando hay una emergencia, un accidente. Y el conductor no es que sea el único responsable, porque hay una cadena, que es el plan estratégico de seguridad vial, que ya es normativo, que ya los checklists, cuando nosotros anteriormente desde la norma los aplicábamos simplemente porque creíamos que era necesario, porque creíamos que era parte de mejorar el sistema, hoy en día se vuelven supremamente reglamentarios, obligatorios. ¿Por qué? Porque existe algo que se llama los planes estratégicos de seguridad vial. Y aquí, cuando hablamos de condicionamiento, asegurar las condiciones del vehículo, precisamente se habla de eso, de que la normativa se debe aplicar en los planes estratégicos de seguridad vial. Apoya al equipo asistencial. Mira, muy importante, y lo decíamos al principio de esta clase. Podemos tener la mejor ambulancia, podemos tener el mejor equipo, podemos tener la mejor dotación, pero sin un COE, sin una persona preparada, que no tenga las competencias adecuadas, seguramente esa atención no va a llegar al destino donde se está requiriendo la llegada del equipo médico. Proteger al paciente en tránsito. Mira, una de las condiciones más difíciles, y aquí muchos de los que hemos manejado ambulancia, hemos sabido que la presión de conducir vehículos de emergencia es muy fuerte. Yo he conocido conductores de ambulancia que de hecho la presión los ha llevado a cometer muchos errores. Y es ahí donde la preparación de los equipos de emergencia debe estar alta. Nosotros,
De hecho, les quiero contar de paso que dentro de nuestra oferta educativa tenemos cursos presenciales y virtuales y tenemos unos ejercicios prácticos para agosto muy importantes porque sin duda el conductor de vehículos de emergencia tiene que tener unas cualidades especiales, un control de sí mismo. Es ahí donde la ética del conductor, es ahí donde el profesionalismo juega un papel supremamente importante. Vamos a ver el perfil del conductor asistencial. Y lo decía anteriormente, ya no basta con saber manejar. Anteriormente, mire, yo he conocido, y vuelvo y lo repito, de casos donde he conocido personas que son muy buenos conductores, personas que se desempeñan muy bien al volante, pero manejar una ambulancia tiene un contexto totalmente diferente. La presión de usted intentar llegar a un sitio donde usted sabe que por un par de minutos puede una persona no lograr sacarla de un paro cardiorrespiratorio. Puede una persona que está sufriendo una hemorragia, el equipo médico que requiere llegar rápido al lugar, puede no hacerlo. Claramente, nosotros nos tenemos que quitar esa visión de que somos carros de carreras, porque no lo somos. Aquí hemos aprendido algo con el traspaso del tiempo y es que la velocidad no salva. De hecho, los que manejamos vehículos de emergencia sabemos que en muchas ocasiones, cuando vamos con sirena y a paso moderadamente despacio, sabemos que en muchas situaciones el equipo médico va haciendo maniobras, puede ser reanimando, puede ser tomando una vía, un acceso venoso, entre otras situaciones. Por eso la técnica y el control del vehículo y conocer todo el sistema es tan importante para lograr. Hoy en día ya sabemos que de hecho los tonos de la sirena tienen unas connotaciones y tienen unos significados diferentes. Y para eso, y en esas condiciones que fabricaron, los fabricantes de hecho en las habilitaciones de los vehículos de emergencia de las ambulancias, existen diferentes normas a las cuales nosotros tenemos que conocerlas, desde conocer la normativa de las baterías, conocer la normativa del inventario, como lo he dicho, conocer la normativa de los sistemas eléctricos de la ambulancia. Nosotros hoy estamos viendo lo que es el perfil de un conductor, lo que es el perfil del COBE, claramente en las unidades, porque algo muy importante que ustedes deben saber, para los que están acá en la clase, para los que la van a ver pregrabada, que esta clase se va a subir a las unidades, a la unidad 1, para los que no tuvieron la oportunidad de estar hoy, puedan ingresar y ver la clase y se estará actualizando. Pero ahora bien, la humanidad y la empatía es aquí donde nosotros también tenemos que jugar, no solo con esa parte técnica, sino también con la humanización en los servicios de salud. La humanización en el manejo y en el transporte de pacientes es supremamente importante. Nada sacaríamos o nada tendríamos un buen equipo si nosotros no le damos un soporte adecuado al paciente. Y eso lo hemos visto en diferentes clases. Eso lo hemos hablado en diferentes conferencias. Eso lo hemos dicho también en muchos de los documentos que ustedes como estudiantes han podido ver en el curso de transporte especial de pacientes. La humanización en los servicios de salud debe ser una atención muy humana, muy de respeto. Es ahí donde la ética del prestador de servicio de salud, usted como conductor de ambulancia, como COE, debe tener esa parte humana. Ahora, hablaremos de la parte legal. Hoy en día, y alguien me puede, y nadie me dejaría mentir, que existen muchas ambulancias en Colombia que transitan en nuestro país sin las condiciones adecuadas, sin las condiciones sanitarias, con los papeles vencidos, sin las habilitaciones. Hemos visto muchos casos por diferentes noticieros de vehículos que han, eh, que han sellado y que han retirado de la movilización, precisamente porque existen vehículos hoy en día que se movilizan sin las adecuadas condiciones técnicas, legales y de hecho hasta científicas. Entonces, de ahí ese llamado, el llamado a cada de ustedes,
conductores de vehículos de emergencia, conductores, para que estén pendientes no solo de la parte técnica, no solo de la parte humana, sino también de la parte legal. Tener un vehículo con los papeles al día hoy no solo es una obligación de nosotros, sino hace parte también de que los vehículos deben estar alineados. Hoy el plan estratégico de seguridad vial deben estar alineados también a los centros asistenciales. Alguien me preguntaba en una conferencia, ¿y los hospitales deben cumplir con los planes estratégicos de seguridad vial? Podía preguntarle a cualquier persona, claramente que sí. Los hospitales tienen también vehículos que deben tener y cumplir una normativa clara, establecida, que no están hechos, las ambulancias no están hechas para romper las normas de tránsito. Alguien me preguntaba, entonces, ¿las ambulancias pueden transitar más rápido? El Código Nacional lo dice. El Código Nacional habla de que las ambulancias tienen una prioridad y pueden, pero siempre y cuando la misma norma establece que realmente vaya en una emergencia, que vaya con disposición, o bien sea a atender, o ya traiga a un paciente, una víctima, que vaya a ser trasladada a un centro asistencial. ¿Qué rol cumple el COE en la cadena de emergencias? Vuelvo y traigo, por ejemplo, el hecho desafortunado de la tragedia que sucedió en Bogotá. ¿Y qué rol cumplió el conductor de la ambulancia? ¿Qué rol cumplió la enfermera que iba a bordo de esa ambulancia? ¿Qué rol cumplió eh, la, la, el sistema de emergencias médicas de Bogotá? Fue tan importante que hoy, gracias a ese sistema, gracias a ese conductor, gracias a esa enfermera, hoy el paciente aún está con vida. Y eso es gracias a esa, a esa cadena de emergencia. El COE no llega al final. Vuelvo y repito, en muchas situaciones nosotros como conductores de ambulancia nos tenemos que enfrentar al tráfico, nos tenemos que enfrentar al estrés de la vida que se juega o que se está jugando atrás de nuestro habitáculo. Y eso nos lleva a un estrés, a perder muchas veces. Muchos conductores pierden, de hecho, la capacidad de racionamiento, y es donde se comete desafortunados hechos donde ha perdido. Mira, hoy la tasa nos indica que la tasa de accidentabilidad de vehículos de emergencia es supremamente alta comparada con cualquier otro vehículo. Y desde ahí es la importancia que en esta clase aprendamos realmente lo que es el manejo de este tipo de vehículos. Sin duda, el conductor, sin el conductor no llegaríamos a tiempo a las emergencias. Sin el conductor no haríamos una evaluación rápida de la escena. Mira, aquí es algo muy importante. Una de las funciones suyas como conductor es precisamente jugarle una seguridad, brindarle esa seguridad a su equipo de emergencia. Sabemos que las ambulancias medicalizadas deben ir por quienes, tripuladas por el médico, por un tecnólogo o auxiliar de enfermería o enfermero profesional y un conductor de ambulancia. Y las ambulancias básicas deben ir por un auxiliar de enfermería o técnico de enfermería o tecnólogo en atención hospitalaria, siempre y cuando que ese auxiliar o técnico de enfermería cumpla con unos cursos establecidos también. Y obviamente por el conductor de la ambulancia, que debe también tener unas competencias claras, y para ello obviamente debe haberse certificado. De ahí la importancia de que el conductor de la ambulancia le juegue esa seguridad a su tripulación. En una de las clases que tenemos en la unidad 3 y que muchos de ustedes ya han tenido la oportunidad de ver, vemos el sistema comando de incidentes. Y en el sistema comando de incidentes, para los que ya vieron y para los que no, saben de la importancia de aprender dónde ubicar en esa escena del hecho desafortunado, de la emergencia, dónde ubicar la ambulancia, dónde nos corresponde a nosotros llegar para rápidamente apoyar a esa cadena de emergencia.
Un conductor de una ambulancia debe ejecutar. Yo tuve un caso hace muchos años, hicimos y se realizó un simulacro y tenía un conductor, como lo comentaba, muy bueno, extremadamente bueno. Pero resulta que en el simulacro y al escuchar la sirena y al ver el movimiento de personas, guantes, tapabocas, se bloqueó y no fue capaz de actuar en la emergencia. ¿Ustedes se imaginan un conductor que le tenga miedo a la sangre? ¿Ustedes se imaginan un conductor que le tenga miedo a una sirena? ¿Ustedes se imaginan un conductor que no tenga las cualidades de hecho para subir un paciente a la camilla? Porque el conductor debe ejecutar, porque nosotros como conductores de ambulancia, somos los primeros que llegamos a la escena. Nosotros los conductores somos las personas que hacemos esa evaluación segura, si la escena está segura, no solo desde la escena, desde el hecho del transporte de la ambulancia debemos evaluar ruta, evaluar escena, evaluar la seguridad de la ambulancia. Les comentaba yo también en la parte de evaluar que en la parte de la escena, de hecho, la unidad para los que ya vieron y para los que van a ver todo lo del sistema comando de incidentes, sabemos que muchas veces nuestra ambulancia nos va a servir como escudo a esa tripulación que está botada y arrodillada en el pavimento de la carretera atendiendo a un paciente. El conductor debe saber decidir en momentos determinados. El conductor debe informar, saber hablar y saber tener una comunicación fluida con el equipo de emergencia. En la unidad 2, en la unidad 2, y acá hago un recorderis para todos los estudiantes que están dentro de la unidad 1, que esta es la primera fase y acá le damos inicio a la unidad 1, donde vamos a ver todo lo que es la normativa, todo lo que nos corresponde a nosotros como conductores de la ambulancia. Y en la unidad 2, ustedes van a aprender precisamente todo lo que es la comunicación fluida, cómo comunicarnos con centrales de emergencia. Existe algo muy importante y que ahí lo van a aprender, lo que son los centros reguladores de urgencia, lo que son los famosos CRU, centros reguladores de urgencia. Y también van a saber cómo es la cadena de los servicios de emergencia médica, de cómo comunicarse ustedes con sus medios de comunicación. Algo que ustedes también deben tener con claridad y deben saber que la resolución 3100, dentro de todo su equipo técnico, las ambulancias deben contar con un equipo de comunicaciones. Y la norma dice, bien sea radio de comunicaciones o cualquier otro dispositivo, en este caso podríamos tener, obviamente, equipos de celular, pero cuando no lo sabemos trabajar, cuando ese radioteléfono que tiene y que la ambulancia lo porta, no lo sabemos operar. ¿A qué sirve? Entonces, no va a servir absolutamente para nada. Su presencia permite activación oportuna del equipo, claramente, seguridad del trayecto, lo que hemos hablado, y apoyo emocional a pacientes y familiares. Muchos de los conductores que ustedes hacen también traslados secundarios, lo que son referencia y contrarreferencia, en muchísimos casos les toca, o en casi en su mayoría, ir con el familiar adelante. Ustedes van en el proceso de conducción y tienen que llevar y lidiar con el estrés del paciente. Es ahí donde en la unidad 3 ustedes también se van a un tema muy importante, que es una comunicación con los familiares del paciente. Y es aquí donde nosotros desde la primera unidad, desde este inicio del curso, acuérdate que, y quiero recordarles que este curso va compuesto por 4 módulos, 4 unidades, pero desde acá comenzamos nosotros a hablarles a ustedes del apoyo familiar, de la seguridad del paciente y de la humanización en los servicios de salud. Muchas de sus instituciones, de hecho, ya van pensando en algo más que la habilitación, y es la acreditación. Hace poco tenía la oportunidad de hablar con un gerente de un hospital y me decía, mira, nosotros
ya buscamos es acreditar nuestra institución. Y yo le decía, perfecto, gerente, y debe comenzar desde los vigilantes, desde los conductores asistenciales, desde los técnicos de enfermería que están a bordo de esa ambulancia, desde los tecnólogos de enfermería que están a bordo desde esa ambulancia, que son la primera cara de respuesta, la primera cara de presentación de su institución. Y es ahí donde el conductor, y es donde nosotros le apostamos a que el conductor esté profesionalizado. Mm, Yo quiero, muchos de los que ustedes están haciendo acá el curso, de los que en este momento eh, están acá conmigo, otros de los que van a ver la clase pregrabada, seguramente han tenido que lidiar con esa situación que yo digo, han tenido que lidiar con el paciente, con el familiar del paciente que sabe que su familiar, su tío, su hermano, su hijo está en una condición crítica y han tenido que lidiar con esa situación, con esa presión. Ética en la condición asistencial. Conducir ambulancia no es solo colocar las manos en el volante. Conducir ambulancia no es solo saber llevar un vehículo de un punto a un punto B. Conducir una ambulancia es un acto ético. Conducir una ambulancia va más allá de transportar a un paciente. Y yo vuelvo y recalco acá que conducir una ambulancia debe ir entre un grupo de tantas cosas que hoy en día, por norma, no porque si ya queremos, debemos incluir seguridad del paciente, humanización en ese servicio que yo quiero prestar un servicio en óptimas condiciones y seguro. Un buen conductor de ambulancia no improvisa y eso lo tenemos con claridad. Eso lo vemos desde el punto de cuando nosotros vemos un curso de primeros auxilios. Nosotros en la asistencia de los pacientes no podemos improvisar. Nosotros no podemos actuar sin tener unos conocimientos y unas competencias claras. En cada uno de los cursos que nosotros hemos querido aportar un grano de arena para que en Colombia haya un sistema de emergencia mucho más óptimo, reducir los tiempos de respuesta. Quiero contarles una historia que el fin de semana estábamos en la fachada de nuestra sede y me preguntaban qué hacíamos, qué significa CELAR Colombia. Y de las cosas a las que yo tengo que decir con orgullo es que buscamos reducir los tiempos de respuesta de las entidades de emergencia, reducir los tiempos de emergencia, de respuesta de las ambulancias, de los equipos médicos. ¿Y cómo lo podemos lograr? Iniciando a profesionalizar los conductores de ambulancia. En muchas instituciones que yo he tenido la oportunidad eh, de conocer, de trabajar, de apoyar, de asesorar, he visto cómo los conductores de ambulancia son el último eslabón en la capacitación, pero son el primer eslabón en la cadena de supervivencia prehospitalaria. Es ahí donde nosotros queremos aportarle y aportarle a Colombia en que logremos tener unos equipos de respuesta iniciando desde los conductores y por eso nuestro curso, y yo lo he dicho que nuestro curso insignia es el curso de vehículos de emergencia y para nosotros es un orgullo haber ya capacitado tantos conductores y haber apoyado a tantas empresas. Una de las cosas que siempre hemos recalcado y es que, y lo dije al principio, pero tengo que volverlo a repetir, nosotros los conductores de ambulancia tenemos que quitarnos de la cabeza que la velocidad salva. Eso es totalmente falso. De hecho, los invito a que vean un video que tenemos grabado en una de las clases, pero en YouTube lo pueden ver. Hicimos un ejercicio acá en Bucaramanga de desplazar a una ambulancia desde el punto A al punto B con las condiciones y las normas establecidas.
con sirena, con las condiciones de desplazamiento como debe ser, por el carril que debe ser, sin zigzaguear, y logramos establecer los tiempos de respuesta, reducirlos casi a 5 minutos. Ahí está la prueba. Nosotros lo hemos hecho, a eso le hemos apostado. Por eso, de hecho, nosotros estamos haciendo ejercicios prácticos de simulación clínica acá en la sede, en nuestra sede, que es, de hecho, muchos de ustedes ya la conocen y los que no están cordialmente invitados. Y, y esta parte es tan importante que el conductor joven no compite. Los conductores no somos carros de carreras. Las ambulancias no son carros de carreras. Son mecanismos de transporte especial de pacientes que deben simular que debe simular una atención intrahospitalaria en un vehículo. Y ese medio de transporte que debe ir con las mismas condiciones el paciente como si estuviera en una unidad de cuidados intensivos, porque si habláramos de una ambulancia medicalizada y alguien me preguntara, en una ambulancia se intuba un paciente, una ambulancia debe tener por normativa medicalizada, tiene que tener los equipos de respiración, tiene que tener los equipos de desfibrilador, tiene que tener los equipos óptimos como si fuera una unidad de cuidados intensivos. En este curso y en las otras unidades, ustedes van a aprender todo el inventario que corresponde a una ambulancia. Entonces, yo enfatizo en esta unidad 1 del curso COVE. Las ambulancias no son carros de carreras. Nosotros no competimos carreras. Y alguien me puede decir, pero es que están como locos y que corren. Claro, debe haber un desplazamiento. De hecho, la normativa, el Código Nacional de Tránsito, nos permite desplazarnos a unas velocidades que a los otros vehículos no les permite. Pero para eso, nosotros, y de hecho, para alguien que me escuche o que esté acá ya en la clase, saber que lo que voy a decir es muy cierto. Tanto que la normativa ha ido acoplándose a eso, que hoy en día el sistema de emergencias médicas, la ambulancia que se reporta o que la central de emergencia reporta a la ambulancia, de inmediato activa el sistema y le da autorización a la ambulancia para que se desplace en emergencia, con los códigos que lo verán en las unidades más adelante. Entonces, las personas que ya están trabajando dentro de los sistemas de emergencia médica de las diferentes ciudades saben que lo que estoy diciendo no es mentira. Y en ese momento, para usted desplazarse, tiene que tener una autorización del CEN, del Centro del Servicio de Emergencia Médica de su ciudad. Entonces, de ahí que nosotros tenemos que tener con claridad y con respeto también hasta el movimiento de nuestros dispositivos luminosos y sonoros. Una clase que ustedes no se pueden perder, que es en la unidad 3, es todo lo que se compone con la autoridad, después un segundo que alguien está levantando la mano. No, que sea, se conectó alguien. Es todo lo que compone el debido funcionamiento de esos dispositivos. Y eso ustedes lo van a aprender en la unidad 3. Aquí hay que hacer una reflexión muy importante. Vuelvo y lo repito. Todo lo que hemos visto, son las 7, nos quedan ya 20 minutos. Todo lo que hemos visto hasta acá, ya 40 minutos de clase, hemos enfatizado muchísimo. Hemos querido que usted, conductor de vehículos de emergencia, usted, coordinador de, esa, de ese movimiento, de ese desplazamiento de la cadena de supervivencia, debe tener con claridad desde la ética, desde la legalidad de su vehículo, desde la legalidad de sus papeles, desde el checklist que usted tiene que tener, porque acá
tenemos con prioridad llegar a un sitio oportuno. ¿Para qué? Para proteger la vida de un paciente, para asistir a una esperanza de un paciente que requiere asistencia. En alguna oportunidad me preguntaban, ¿qué significa una sirena? Y no sé si alguien de pronto de nuestra clase quisiera contestar, ¿qué significa una sirena? ¿Cuál será? Si alguien le preguntara a usted, defíname qué es una sirena. A mi criterio, en alguna oportunidad tuve la dicha de contestar esa pregunta y lo dije con mucha franqueza. Es el grito de esperanza de una persona. Claro, por supuesto. Esa fue es una apreciación mía. No, es un dispositivo sonoro. Claro, claro, por supuesto. Pero hoy estamos viendo y quiero llevarlos más allá de la parte técnica. Quiero llevarlos más allá de la parte de solo manejar. Quiero llevarlos allá de lo que es la humanización, de lo que es la seguridad del paciente, de lo que es. Más adelante de este curso o en la otra clase que tendrán conmigo el próximo lunes a las 7 de la noche, hablaremos y les diré que una sirena es un dispositivo sonoro que es una herramienta importante para dar aviso a a los vehículos que va un vehículo en emergencia, bien sea un vehículo de bomberos, bien sea una patrulla de policía, bien sea una ambulancia. Pero hoy, en esta clase, en esta unidad, quiero que hablemos de esa humanización, de esa ética, de ese profesionalismo, porque no podríamos empezar este curso, no podrían ustedes, esta clase de hecho va a estar subida en la unidad 1, donde vamos y estamos hablando rol de la importancia de la normativa, de ese servicio que nosotros prestamos, cómo lo debemos prestar. Y por eso yo hoy aquí me enfatizo es en ese, en decir que sí, que esa sirena es el clamor, es el llanto de un paciente que está esperando llegar por ayuda. Entonces, es aquí la importancia donde ustedes cambien esa forma de verse, donde ustedes los conductores de ambulancia se dejen ver como un simple chofer, como un simple conductor. Hoy mi equipo de trabajo mm, saben que lo que voy a decir es cierto. Y estoy seguro que en pocos años, y espero que meses, los conductores de ambulancia van a ser unos técnicos laborales por competencia en transporte especial de pacientes. Eso hoy, 9 de junio, lo digo. Y estoy seguro que así va a ser. Yo vuelvo y traigo con importancia y no me cansaré en esta clase de traer el ejemplo de lo que sucedió el fin de semana con una personalidad en Colombia, con un senador de la República, y me orgullece y me siento lleno de alegría y tenía que hablarlo en esa clase y lo he dicho como 4 veces. Cómo el protagonismo, cómo esa importancia se le dio al equipo de emergencia que iba pasando por el lugar. Y claro, mira, nosotros, y de hecho, les quiero contar que aquí estamos transmitiendo en TikTok y eso por ahí he visto que nos han cascado a los conductores de ambulancia. Y sí, claro, y en todas las instituciones hay buenos y malos, por supuesto. Nosotros como conductores y miembros de una cadena de supervivencia, miembros de una cadena de supervivencia de la vida, eh, nos, unos compañeros nos han ayudado a que nos den duro. Y por eso hemos querido aportar este tipo de clases, para que ustedes se profesionalicen y se quiten de nuevo que no somos unos simples conductores de ambulancia. Somos personas que transportamos vidas. Y es ahí la importancia. 3 pilares fundamentales del buen COVID. Técnico, lo hemos hablado. ¿Por qué? Yo lo he dicho, mire,
Sucedió, no voy a decir nombres, no es, pero sucedió en un bello municipio del departamento de Santander. Ha sucedido en cualquier cantidad de situaciones de emergencia en nuestro país y en el mundo. Ambulancias que llegan sin camino, ambulancias que llegan sin los equipos. Ha pasado muchas veces. ¿Se debe corregir? Claro. ¿Cómo? Lo estamos, muchos de ustedes que están acá en clase, muchos de ustedes que van a ver esta clase pregrabada o que ya están acá en vivo, están aportándole a eso. Están aportándole que sus vehículos estén siempre listos. ¿Por qué? Porque ustedes en este mismo curso van a aprender cómo hacer un checklist del vehículo. ¿Qué es la diferencia entre manejar un vehículo a manejar otro tipo de vehículo? Coloquemos un ejemplo a un vehículo amarillo. Toda. Porque desde el inventario, vuelvo y lo repito, la resolución 31 de cero, la resolución 31 la, nos indica con claridad que las ambulancias tienen que tener un inventario establecido, tienen que tener un checklist. De hecho, dentro de nuestros procesos de habilitación, dentro de nuestra mejora continua en nuestros procesos de habilitación, y vuelvo y repito, el servicio de transporte especial de pacientes, como estamos viendo en estas clases, es un servicio tan importante, tan indispensable en el sistema de salud en Colombia, que en muchas instituciones, en muchos hospitales no lo han visto como tal. Yo quiero, de hecho, para lo que digo, lo traigo con una norma, que es la resolución 465 del 2024. Pueden buscarla, pueden buscarla. Y dentro de los cambios que tuvo los servicios, incluyeron el cambio del servicio de transporte especial y le da unas condiciones de habilitación ahora diferente a partir de la fecha, como las que teníamos anteriormente. Dentro de ellas, nos indica que ya no es necesario que una IPS, como podríamos llamar a las empresas que prestan este servicio, y de hecho, una empresa que tenga habilitado debe tener un nacimiento jurídico y tiene que estar habilitada ante un servicio de salud. Alguien me podría preguntar, ¿y una ambulancia puede estar dando vueltas sin haber estado habilitada? Alguien quisiera levantarme la mano, pero la respuesta es no. Una ambulancia no puede estar en Colombia dando vueltas sin estar habilitada correspondientemente y por ello debe estar en un prestador de servicio de salud. En este caso podrían hablar una institución prestadora de salud, una IPS, que tenga debidamente sus servicios habilitados. Esa es la respuesta. Aquí en Colombia no puede haber ningún tipo de vehículos dando vueltas sin una debida autorización. Eso hace que esto tenga una responsabilidad aún mayor. ¿Por qué? Si entonces yo no puedo comprarme una ambulancia, claro, puedes comprártela, lo que no puedes es trabajarla, es diferente. ¿Y por qué no puedo trabajarla? Porque nadie te va a pagar el servicio a un servicio que tú no tienes autorizado. ¿Ante quién? Ante el Estado colombiano. En este caso, ¿quién? El Ministerio de Salud, que es quien es el responsable de habilitar los servicios de salud, que es el transporte especial de pacientes. Entonces, la revisión del vehículo debe ser más que mi obligación, es una normativa que hay que cumplir. ¿Por quién? Claramente lo dice que por la institución, pero la institución pues es un ente jurídico y no puede volverse humano e ir a revisar la ambulancia. Debe haber un responsable. ¿Quién? Mi estimado amigo, usted conductor de ambulancia, usted COE, debe garantizar que el equipo técnico, y cuando hablamos del equipo técnico,
Hablo del inventario que representa ese servicio especial de pacientes a una comunidad. ¿Qué incluye el inventario? Muchísimas cosas. No podría quedarme hablando de lo que tiene un inventario porque es muy largo, pero sí, en este curso, más adelante, usted va a tener esa guía. De hecho, vas a conocer la resolución 3100, donde vas a conocer exactamente todo lo que corresponde a ese inventario. Ahora, no solo del inventario. ¿Por qué? Porque la ambulancia, como lo he dicho anteriormente, como lo dije iniciando la clase, corresponde una legalidad de documentación. Y esa legalidad de documentación, adivine a quién le corresponde. Debe haber un responsable en la institución que haga esa función, que haga un trabajo. Claro, por supuesto. Entonces, alguien me puede decir, entonces, ¿para qué existen las personas que manejan los planes estratégicos de seguridad vial? Y entonces, ¿qué pasaría si usted, conductor de ambulancia, lo para la policía y le dice, bueno, permítame los papeles del vehículo? ¿Pueden hacerlo? Por supuesto, es la autoridad de tránsito. Y nosotros tenemos que ser respetuosos. Traigo a ejemplo. Hace un tiempo, unos 2 años, veíamos una ambulancia veíamos una ambulancia, en un segundo acá, veíamos una ambulancia que cometió una infracción de tránsito. Y esa infracción de tránsito se dio cuenta la policía y lo cogió infragante. La ambulancia la detuvieron. Había un debate. ¿Prioriza la vida del paciente o la policía estaba en su deber de haberlos parado? Muy importante, prioriza la vida de todos los actores viales. Nosotros, como conductores de ambulancia, vuelvo y lo repito, no, yo no puedo coger la 27 y comerme todos los semáforos, porque ¿qué va a suceder? Un desastre, una emergencia. Y si yo iba a atender una emergencia, ya no hay un accidentado. Van a haber un montón. Para mi criterio, el policía estaba en su deber. En esa situación particular del hecho, que la ambulancia, en una vía nacional y tan peligrosa que era una vía en Santander, pasó una tractomula en una curva, sí, sí, porque no estaba solo en juego la vida de los demás actores viales, sino la de su mismo equipo, la del familiar que iba, que yo he dicho que tanto hemos tenido que lidiar con el familiar que lleva la presión de su paciente y la del paciente. Aquí miren, y una vez lo hemos hablado, debemos tener una actitud humanizada, lo he dicho, no me voy a cansar de decirlo, profundizaré constantemente en que nosotros, los conductores de ambulancia, en muchos casos, somos la cara de las instituciones de salud. La legalidad, lo hemos hablado. Nosotros, como hemos estado en muchos de nuestros compañeros, han ayudado a que nos den casquen, a que nos den palo, que los conductores de ambulancia somos unos, mejor dicho, y que los conductores de ambulancia somos... Sí, nos los hemos ganado por muchas situaciones que han pasado en Colombia, pero también nos tenemos que comprometer con nosotros mismos, y aquí es una reflexión muy importante, a la seguridad de nosotros, de nuestro equipo, y cuando hablo de equipo, no solo hablo de nuestro equipo de ambulancia, sino nuestro equipo también médico, enfermeros, tecnólogos que nos acompañan en la casa nos esperan. Impacto del COVID. Lo dije claro con el ejemplo. Miren, no, esta clase que estaba organizada y no tuvo, desafortunadamente,
Y yo vuelvo y lo traje a ejemplo y espero no herir y no quiero mencionar ni derecha ni izquierda porque nosotros los conductores de ambulancia sé que en muchos lugares que he tenido la capacidad de capacitar a personal de ambulancia, como en el Catatumbo, que estuve en todo lo que fue Sardinata, Norte de Santander, y capacité a todos los conductores en un ejercicio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que me contrató en ese tiempo. Tuve la capacidad de hablar con ellos y me contaban experiencias de jóvenes que les tocaba atender tanto derecha como izquierda. Y eso hace que nosotros como conductores nos sintamos orgullosos de nosotros mismos. Hoy, el ejemplo que nos deja las personas en la ciudad de Bogotá que atendieron este hecho tan desafortunado nos decían, cuando nosotros llegamos, no sabíamos quiénes eran. Cuando nosotros llegábamos, no sabíamos de quién se trataba. Ese es el objetivo principal de un buen conductor de vehículos de emergencia. Nosotros no debemos mirar, es que es de derecha, es que es de izquierda, no, es que es de tal bando, no, es que es de tal otro. La o el respeto por la misión médica, sin duda, en muchas ocasiones en Colombia se ha fracturado, se ha roto, y eso lo sabemos los conductores de ambulancia. Eso lo sabemos los que hemos estado a bordo de un vehículo de emergencia. Pero también nosotros nos debemos comprometer a que vamos a aportar un grano de arena que en Colombia nos vean diferente, nos vean con profesionalismo, nos vean con ética. Y ese será un compromiso de todos nosotros. Mi compromiso como conductor asistencial. Mira, aquí es muy importante y sé que lo colocaremos en esta misma unidad al momento que ya se suba a la clase mañana para que ese compromiso, qué valor guía mi conducción. ¿Quién me espera en mi casa? ¿Quién cree que están esperando a mis compañeros, al médico que va a bordo conmigo, al tecnólogo que va a bordo conmigo? A ellos también los esperan. Y aquí, hombre, es muy, muy importante, muy importante. qué valor tiene la conducción que yo hago? ¿Cómo actuamos ante una emergencia real? Lo decía al principio. ¿Estamos preparados? Yo quiero hacer el curso COE, me pregunto, ¿estoy preparado para ver sangre? ¿Estoy preparado para ver una persona mutilada? ¿Estoy preparado para ver morir en mi ambulancia? ¿Estoy preparado para cuando abra mi ambulancia y esa persona que subí en la camilla y cuando fui a trasladarme al hospital y fui a abrir, ya no estaba con vida? ¿Estoy preparado para eso? Yo aquí dejo una reflexión muy importante y es eso. Las instituciones prestadoras de servicios de salud deben incluir en sus procesos de capacitación a su personal asistencial que hace las labores de conductores de ambulancia. Miren, en muchos hospitales de baja y alta complejidad hay aún conductores que no tienen ni siquiera la certificación o que muchas veces le han conseguido el curso, simplemente porque es el amigo de fulano o porque es el amigo de sultano. Entonces, aquí está un compromiso entre ustedes, como conductor de vehículos de emergencia, con ustedes mismos, con el profesionalismo que nosotros queremos que así nos vean. Bien, hemos llegado al final de esta clase, son ya las 8 de la noche. Para las personas que nos acompañan, no sé si hay alguna pregunta, quien quiera agregar algo, vamos a dar 5 minutos para quien quiera agregar algo lo pueda hacer, quien tenga alguna pregunta la pueda hacer. Les recuerdo que esta clase va a estar grabada y va a estar subida tanto en YouTube también para las personas que nos están siguiendo acá por TikTok
o las personas que están en vivo y que se perdieron esta clase, que nos ayuden también. Nosotros mañana les enviaremos ya el link también de la clase ya subida en nuestra plataforma virtual a las personas que no pudieron asistir hoy. Pero no me queda más sino agradecerle inmensamente cada uno de ustedes que nos acompañó y que nos ha ido acompañando pues todas estas noches. Como es de costumbre y como va a ser costumbre de aquí para adelante, los lunes vamos a ver clases de transporte especial de pacientes. ¿Qué veremos en estas clases? Sin duda aprenderemos todo lo que hemos hablado de la humanización de los servicios de salud, de planes estratégicos de seguridad vial, de seguridad, de sistema comando de incidentes, entre otros. Richard, tienes tú la mano levantada, adelante, te escucho. Muy buenas noches, profe. Muchas gracias por esta capacitación. Realmente es un mensaje eh, que yo creo que con el tiempo ha de reforzarse un poco más. Y lo que se me mencionaba, que esta fecha va a ser como una de las pioneras que pueda marcar o trazar esa línea de que de aquí en adelante todo el personal, bueno, que hace este curso COVID también lo pueda llevar a una práctica más profesional y avanzada. Pues también a la vez, en el sector de salud, pues hoy en Colombia uno sabe que eh, de pronto la remuneración o los o sí, la remuneración no es tan bien beneficiada, digámoslo así, para todo el personal de salud, ¿cierto? Ujú. Eso sería algo bueno que de pronto ustedes como voceros también se puedan llegar a proyectar a ser esa voz del pueblo que emite, ¿no? Que también se pueda llegar a un ajuste donde los promedios salariales puedan llegar a ajustarse. Pues si bien uno lo ve y lo escucha, un salario de un conductor de vehículos no es, digámoslo así, hoy por hoy no tan bien remunerado, ¿cierto? Y de Ujú. pronto, eso es como una sugerencia, profe. Y otra visión también del panorama es tener claridad en el asunto, eh, digamos, de las licencias, ya es un punto como puntual, de las licencias que se solicitan al conductor, ¿sí? Eh, Ajá. lo que ya su merced mencionaba al final, ¿cierto? De que hay conductores que se les da tal vez esa oportunidad, podrán ser bien dóciles en su área de conducción, ¿verdad? Pero sí es bueno tener esa aclaración porque si bien hay ambulancias que son de placa blanca y placa amarilla, ¿sí? Y la Sí, licencia no opera para el tipo de vehículo que uno va a conducir. sí, Entonces, y que sí es muchas de veces no están pronto homologadas. exactamente, como esas visiones que se deben de ir como aclarando. Y bueno, por lo demás, profe, excelente presentación. Realmente es un contenido que le sirve, que nos sirve. Y bueno, seguir ¿En qué capacitándonos curso que está, Richard? eh, ahorita estoy con Kobe y bueno, Sí, felicitaciones. en unos 3 más que me dieron por promoción. Ok, excelente. Entonces, sí apliqué como a Kobe y 3 demás que están ahí. Ya voy como en la unidad 2 avanzando casi a la 3. Sí, excelente, Richard. Y mira, te quiero agregar, no solo a eso que lo que dices es muy cierto, sino también a las mejores estabilidades laborales. Hay muchos conductores en Colombia con unas condiciones laborales precarias, con unas extensiones laborales terribles. Y no solo eso, Richard, porque sí, sabemos que se debe, mira, yo tuve la oportunidad de ser parte de la mesa técnica del Ministerio de Salud cuando se estaba trabajando en la resolución 2003 del 2014. Esa resolución 2003 del 2014, que de hecho, Richard, lo vas a ver en el proceso de formación, vas a aprender cómo es la resolución 3100, porque si nosotros como conductores de ambulancia no sabemos cómo habilitar el servicio de transporte especial de pacientes, estamos llevados. Como el enfermero que tiene que saber cómo es el proceso de habilitación o por lo menos inmediatamente saber lo básico de habilitación en un servicio donde opera, nosotros debemos saber lo básico y lo más importante, cómo se opera, cómo se habilita
y qué nos permite la norma y hasta dónde, y qué no, y hasta dónde nos lleva la resolución 3100 del 2019. Y en esa mesa técnica nosotros aportábamos desde cuando eso, precisamente de las condiciones precarias que en muchas situaciones, en muchas empresas, hoy tienen a sus conductores de ambulancia. Y es ahí donde, ¿qué sucede? Conductores de ambulancia con 16 turnos, con 16 horas de trabajo laborales y muchas situaciones así, que precisamente hoy es la invitación, no solo también a los conductores de ambulancia, sino a las empresas para que fijen sus ojos en esta situación. Hoy en día, pues está muy normalizado eso por los planes estratégicos de seguridad vial. Sabemos que todas las empresas de transporte especial de pacientes deben cumplir, ¿qué? Con los PES. Y aquí la invitación para que ustedes, los conductores de ambulancia, precisamente sepan que las empresas deben cumplir con un plan estratégico de seguridad vial y ustedes pueden exigir que se cumpla ese plan estratégico. ¿Por qué? Porque en las empresas deben también formarlos, capacitarlos de manejo defensivo, seguridad vial, entre otros. Bueno, no siendo más, agradecerles a cada uno de ustedes. Nos veríamos el próximo lunes para los COE. Sin embargo, para todos, quedan también cordialmente invitados para la clase de mañana, que va a ser de primera respuesta. Es para los grupos que están en primeros auxilios, atención prehospitalaria, primer respondiente, entre otros cursos. Pero Sergio, quedas también totalmente invitado mañana si quieres participar. Le dices a tu asesor académico que te envíe el link y con gusto para que ingreses también. Mañana vamos a ver todo lo que es signos vitales y unos temas muy importantes que de hecho va a ser también un tema muy importante para que tú lo pongas en práctico cuando ya estés a bordo de una ambulancia, ¿vale? Entonces, agradecerles a ustedes. Chao, chao, feliz noche. Nos vemos mañana a todos o el próximo lunes. Chao, chao.